Estamos considerando hace unos días una serie sobre el nacimiento de la iglesia y hemos visto cómo la iglesia ha sido atacada desde afuera, pero también hubo conflictos internos como vimos la vez anterior. Pero el capítulo 6 termina hablándonos del primer mártir de la iglesia en el contexto de la elección de los primeros 7 diáconos. Se trata de un hombre llamado Esteban, su nombre significa corona. Y es interesante cómo fue maltratado este hombre, pero aunque aquí su corona fue de piedras, sabemos en la bendita presencia de Dios cuál es la corona que Dios tiene para los que son fieles. Voy a leer lo que dice Hechos 7, 59 al 60. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho eso, murió. Vamos a orar. Oh Señor, qué bueno es leer tu palabra y exponernos un rato a ella. Nosotros necesitamos tu ayuda, oh Padre, urgentemente. Ven sobre tu siervo en su inmensa necesidad y ayúdanos a exponerla con claridad, a hacer el bien. En el nombre de Jesucristo. Amén. El capítulo 6, como les decía, habla de esos hombres escogidos. Y es interesante que el primero que escogen, según el versículo 5, o al menos el primero mencionado aquí por el Espíritu Santo, es Esteban. Y dice aquí, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, nosotros encontramos, a partir del versículo 8 y todo el capítulo 7, que se habla del arresto de Esteban, la predicación de Esteban y finalmente el asesinato de Esteban. No se dice más de él, y es todo lo que la Escritura nos da, es bastante, pero más habla de su predicación que de su vida y los detalles de él. Ahora, tenemos suficiente información aquí para entender que este hombre fue un hombre de Dios, un hombre que hizo bien, escogido por Dios, lleno de su espíritu, lleno de gracia, lleno de poder. Y yo creo que la pregunta alrededor de su muerte es ¿por qué? Y es otro de los por qué que la iglesia se encuentra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede matar a un hombre así? Bueno, pues déjenme decirles que aunque él es el primero en la iglesia del Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia, por supuesto que no es el único. Literalmente es el primero. Un hombre llamado Jan Hus. Este hombre era checo y todavía hoy hay una iglesia allá en Praga que tiene una estatua de él y esta iglesia está allí. Y este hombre fue traicionado por sus otros amigos y no solamente lo traicionaron, sino que lo atraparon y lo llevaron a la hoguera, que era la forma de ejecutar en esos tiempos. En otras palabras, a una estaca donde le prendieron fuego. Y mientras su carne se quemaba y el olor a carne quemada llenaba el ambiente, en lugar de maldecir a sus asesinos, dice la historia que él estaba cantando alabanzas a Dios. ¿Cómo es posible? El hecho que lo maten tiene una explicación. Ese es el pecado, es la obra del diablo. Pero ¿cómo es posible que en medio de eso él puede estar cantando alabanzas al Dios que ordena todo, incluso que lo pudo librar de la muerte, pero no lo libró? ¿Cómo es posible? Nosotros vamos a ver la muerte de Esteban. Y quisiera ver en primer lugar la fe de Esteban, la fortaleza de Esteban y el futuro de Esteban. La fe, la fortaleza y el futuro de este hombre. Y noten qué dice sobre la fe de él. Mientras lo apedreaban, Esteban oró. Lo primero que encontramos es que era un hombre de fe, porque los que creen en Cristo, los que son hijos de Dios, oran. Y Esteban aparece orando. Eso significa que era un hombre de fe en Dios, porque está hablando con Dios. Pero además habla directamente con el Señor, Señor Jesús. Ahora, hay muchos tipos de fe, pero la fe de él estaba centrada en Dios y a través de Jesús, y se dirige a Jesús. Ahora noten algo. La fe es descrita en Hebreos 11
como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe en ese sentido es algo que Dios planta en el corazón. Efesios 2, 7 y 8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Y este hombre tenía fe en Dios. Pero una manera de entender la fe también, la fe cristiana, oigan bien por favor, es el conjunto de doctrinas o enseñanzas que definen la fe cristiana. Hay una fe budista, bueno, el conjunto de enseñanzas que ellos tienen ahí. Islámica, el conjunto de la fe, de enseñanzas que ellos tienen ahí. La fe cristiana es el conjunto de enseñanzas que definen la fe cristiana o el cristianismo. En ese sentido, la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Y eso significa que cuando nosotros oramos, nosotros no debemos orar con fe en mis deseos o en mi percepción. Tenemos que orar con fe en la palabra y la promesa de Dios. Por eso tristemente hay muchos que se decepcionan. Porque ellos de repente hay alguien que está enfermo y dice: mira, yo tengo fe que tú vas a ser sanado. Y oran y de repente, entre comillas, lo declaran sano. Hay que tener mucho cuidado. Tú puedes tener el deseo, tú puedes tener la convicción, tú puedes tener la firme esperanza, pero nuestra fe está basada en la promesa de Dios. Y la promesa de Dios dice que en este mundo tendremos aflicción. Dios nos va a librar de todas ellas. A veces nos libra con sanidad, pero a veces nos libra de otra manera y nos lleva a su bendita presencia, al gozo eterno en la presencia de Él. Entonces nuestra fe no está en lo que yo siento, lo que yo quiero, sino en lo que Él dice. Yo puedo decirle: Señor, he aquí mi deseo. El Señor Jesús orando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero finalmente dice: no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En ese sentido, la fe de Esteban estaba basada, oiga ahora, en la palabra de Dios. Y este hombre precisamente desplegó, ejercitó y se fortaleció en esa fe a pesar de la aflicción que estaba pasando. En ese sentido, nosotros leemos en todo el capítulo 7 sobre todo, el fundamento de la fe de Esteban, la palabra de Dios. Una de las cosas que el diablo ha tratado de hacer desde el huerto del Edén es quitarle a los hijos de Dios la palabra de Dios. Escúcheme bien con cuidado, por favor. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, el diablo se le acercó y le dijo: con que Dios les ha dicho, cuestionando la palabra de Dios. Y el diablo puso su palabra. El tiempo pasó y esa palabra ha seguido siendo atacada. Y hablo en sentido general histórico, ahí está. Viene la iglesia de Roma y comienza a reemplazar la palabra por la autoridad papal y por la tradición. Y ahora lo importante no es lo que diga la palabra. Por eso los que creen en ese tipo de enseñanza ni siquiera Biblia llevan a la iglesia, porque es que no la necesitan. A final de cuentas, lo que importa es lo que dice aquella autoridad o la tradición y las apariciones, entre comillas. Pero luego viene el movimiento carismático y quita la palabra de Dios y comienza a poner los sueños y las visiones y las impresiones. Y hasta el día de hoy, declaraciones. No, hermanos. Nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. Recuerdo el día en que un joven fue y le dijo a una joven: ¿sabes qué? El Señor me reveló que tengo que casarme contigo. Y ella se puso contenta. Le dijo: ahora falta que me lo revele a mí. Y nosotros no podemos vivir así. Yo creo que Dios no está limitado. Yo creo que Dios puede hablar hoy por muchas maneras. Y personalmente a veces mi corazón se inquieta para llamar a una persona. Y yo creo que Dios está moviéndome para que yo ore por esa persona o haga contacto con esa persona. Pero ya no hay más revelación nueva en cuanto a la voluntad específica de Dios en ciertas cosas. Aquí está la revelación y dice la Escritura que el que le añada las palabras de este libro tendrá una maldición. No nos dejemos engañar.
Aquí tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios y una vida de victoria en victoria en toda circunstancia. Esteban conocía esta palabra y por eso todo lo que él dice en el capítulo 7 está lleno de la palabra de Dios. El tiempo no me permite ir por todo esto y les suplico, por favor, que en su casa tomen el tiempo y lean este capítulo 7 de Hechos y vean cuánto conocimiento tenía este hombre de la palabra de Dios. Dice el versículo 2, dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúcheme, nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia. Y ahí comienza a hablar de Abraham. Y es una historia impresionante, cómo este hombre memorizó todo esto. Y después que habla de Abraham y le habla del pacto de la circuncisión, versículo 8, él sigue hablando de Isaac y de Jacob y los refiere como los patriarcas. Está hablando del libro que tú y yo tenemos en las manos, la Biblia. Y esos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José. Y ahí sigue hablando de José en Egipto. Y cuando Dios los rescata de Egipto. Y después de esto, él sigue hablando hasta Moisés, el Redentor. Mírenlo en el versículo 20. Y ya en el versículo 23 vuelve a hablar ahora de Moisés obrando, redimiendo al pueblo. Y eso sigue hablando en lo adelante, la obra de Dios a través de Moisés. Y cuando Dios se le revela a Moisés y le dice: quítate las sandalias, que el lugar donde estás pisando es santo, versículo 33. Él habló la palabra de Dios ampliamente. Él conocía bien la palabra de Dios. De arriba a abajo habla de David, versículo 46. Hermanos, si nosotros queremos en esta vida enfrentar nuestras aflicciones en victoria, óigame bien, por favor. Sí, dígase a su mente: en Cristo somos más que vencedores. Pero sobre todo, repítase las promesas de Dios que Él dice: yo no te dejaré ni te desampararé. Aunque pases por el fuego no te quemarás y las aguas no te ahogarán, porque yo estaré contigo. Y eso es lo que tenemos que repetirnos y en eso abrazar y seguir firmes en las promesas de Dios. Porque esas son fieles. Pero además de eso, es interesante que la fe de este hombre estaba en mantener sus ojos en Dios, y esa fe le concedió ver lo que muchos quieren ver y esperan ver en el momento de su partida al mismo Señor. Vamos a ver en segundo lugar la fortaleza de Esteban. La fortaleza. Ustedes saben que hay hombres de la Biblia donde tenemos algunos datos físicos de ellos, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que se habla de Saúl. Saúl era un hombre alto, de cierto porte. Se habla de Sansón, que era un hombre fuerte. Particularmente del Señor Jesús no nos dicen nada. Yo no sé quién le puso el nombre que el rubio de Galilea. Yo no quisiera que alguien me lo dijera, porque eso no está en la Biblia. No obstante, de Esteban no se dice nada físicamente de él. Y eso me gusta. Porque los hombres que Dios usa a veces, cuando usted lo ve, no tienen ninguna apariencia de nada. ¿Recuerdan David? David es hermoso, pero cuando Samuel lo vio, que andaba buscando, dice: ¿quién es este? Y él dice: no, este es el hombre. Y me gusta eso. Por lo tanto, yo creo que a partir de este momento pensemos en Esteban como una persona que podía pasar mezclado, intrascendente, no lo tomen a mal, pero como un nadie, desconocido. Un nadie. La fortaleza de él, no voy a hablar de la fortaleza física, porque dice aquí que lo apedreaban y cayó de rodillas, obviamente por los golpes, y quizás se postró delante de Dios en oración. Pero la fortaleza de él la leemos en el capítulo 6, versículo 8. Esteban, oiga, un hombre lleno de gracia, y ahora oiga, y del poder de Dios. La fortaleza de él venía de Dios. Y Dios da poder por su palabra y su espíritu. La fortaleza de este hombre Esteban la podemos apreciar en varias cosas. En primer lugar, en su dominio propio. El versículo 12, escuchen cómo dice: hermanos y padres. A esos hombres que lo estaban maldiciendo les habló con respeto.
Y hermanos, yo recuerdo en la guerra civil de este país, hay un general, Robert E. Lee, y este hombre he invitado a conferencias, un general del ejército. Y un día después que salía, fue una madre con su niño cargado mientras se lo despedían y le dijo, mire, ¿cómo yo le enseño a mi hijo a ser un hombre como usted? Y él le dijo, enséñele dominio propio. Wow. Y tenía razón. Si algo que nos falta a nosotros hombres aquí es crecer en el dominio propio, para hablar como conviene, para respetar a las mujeres, para poder controlar aquellas cosas que son propias como tentaciones, dominio propio. Ahí vemos la fortaleza de Esteban. En ningún momento perdió el control. En ningún momento se llenó de ira. En ningún momento maldijo a los hombres que le estaban haciendo daño, sino que al contrario incluso pidió perdón a Dios que los perdonara. Ese es un hombre que tenía dominio propio y solo la fortaleza de Dios lo da. Y si tú no tienes dominio propio, hombre, escúchame, hay un Dios que da dominio propio por su espíritu, porque eso es parte del fruto del Espíritu Santo. Manera, usted quiere ver un hombre de Dios, busque a ver si tiene dominio propio. No tiene dominio propio, algo está mal. No, pero pastor, él canta muy bien. No tiene dominio propio, algo anda mal. Pastor, y cuando ese hombre coge la Biblia le explica, pero no tiene dominio propio. No, algo anda mal. Dice la palabra de Dios del Señor Jesucristo que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino con bendición. Miren, hermanos, yo les voy a decir la verdad. Si tú tienes problemas, que tú no puedes controlar tu boca. No, pastor, es que mi mujer no es fácil. No me importa cómo sea tu mujer. A Esteban lo estaban apedreando y no maldijo a nadie. Como un hombre con dominio propio. Pero además de eso, este muestra su fortaleza. Cuando a esos hombres que estaban allí, y él sabía, mire, hay veces que usted sabe, bueno, yo puedo salir bien de esta, pero ya él sabía para dónde iba la cosa. Sin embargo, él los confrontó, a pesar de que los trató con respeto. Miren los versículos 51, 52 y 53, los leo. Y oigan cómo le dijo al final de su predicación. Oigan, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de los ángeles. Hermanos, nosotros necesitamos hombres que digan la verdad con amor, pero que digan la verdad. Este es un hombre fuerte. En tercer lugar, cuando testificó de su propia experiencia con Dios. A pesar de la oposición, dice la Biblia, que los líderes judíos se enfurecieron. Y oigan ahora, lo acusaban con rabia, le mostraron los puños. ¿Ustedes quieren una idea de qué fue lo que estaban haciendo estos líderes judíos? Cuando Esteban estaba hablando, ellos estaban así. Uy, como a veces le dicen algunos padres a los muchachos. ¿Sabes? Muchachos. Bueno, pero esto era para matarlo. Para matarlo. Y oigan lo que él le dice. No me van a amedrentar con sus puños y sus dientes. Oigan a Esteban. Lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo de Hombre de pie en el lugar de honor a la diestra de Dios. Aunque me maten, le voy a decir la verdad. Ahí está mi Salvador de pie esperándome que llegue a su bendita presencia. Hagan lo que quieran conmigo, pues yo lo estoy mirando a él. Aleluya. Ese es un hombre de fortaleza. Igualmente que mantenía esa comunión con su Padre. Ustedes saben que hay cristianos que en un momento le pasa un problema y lo primero que hace es que se enemistan con Dios. Se alejan, no vuelven a la iglesia, odian al pastor, no quieren saber de los hermanos. Pero a este hombre le estaban apedreando y todavía él dice, voy a orar y voy a clamar a mi papá que controla todo, aún a estos perversos. Y fue fuerte espiritualmente, miren cuándo.
cuando él dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Usted necesita el Espíritu de Dios para perdonar al que le ha hecho daño. ¿Me oyó bien? Se lo digo otra vez. Usted solo no puede, usted sola no puede. Y yo sé de eso, si usted quiere hablar conmigo al final. Usted solo no puede perdonar al que le hace daño. Porque nosotros tenemos, el pecado nos ha afectado, escúcheme. Y tenemos un sentido de justicia en el corazón. Y el que hace lo malo decimos: hay que castigarlo. El problema es que por causa del pecado, ese castigo nosotros queremos llevarlo a cabo. Y Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Y para usted descansar en Dios, a pesar del daño, tiene que reposar, entregárselo y perdonarlo. Y la única manera que usted sabe si usted ha perdonado al que le ha hecho daño es si usted desea hacerle bien. El día que alguien le ha hecho daño y usted diga: yo lo perdoné, pero ojalá se lo lleve un tren, usted no ha perdonado. Usted no ha perdonado. No, pero que Dios haga justicia. Usted probablemente no ha perdonado nada. Ahora, cuando usted dice: sí, yo lo perdoné, me hizo daño, mira la herida que tengo, pero yo le pido a Dios que lo bendiga y que lo libre de la condenación. Que Dios tenga. El día que usted haga eso, usted ha perdonado de corazón. Y eso solo se hace por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué clase de hombre tenemos nosotros en Esteban? Un teólogo, un tremendo predicador, no de fábulas y de historias, sino bíblico. Y además de eso, un hombre fuerte en el Señor. Sin embargo, amados míos, lo mataron a pedradas, comenzando su ministerio. Ahí es donde nosotros decimos: wow, ¿y qué pasó aquí? Es como aquel joven que se graduó del seminario y ya se iba al campo misionero, feliz. Y de camino, donde hizo una escala el vuelo, leyó un texto donde refería su esperanza en Dios, lo metió en un sobre y se lo mandó a su familia. Despegaron y el avión se cayó y él se mató. Y días después, mientras la mamá y la familia se preguntaban cómo es posible, les llegó el sobre donde hablaba de su esperanza en Dios y dónde estaba él. Miren, hay cosas que Dios hace que usted y yo no la podemos entender. Ustedes saben lo que es un hombre como este, matarlo. Y otra vez yo les digo, fíjense algo y sean pacientes conmigo, por favor. Porque yo me pregunto, habiendo tantos hombres perversos haciendo daño, ¿por qué no se llevan 10 de eso? Y dejan a este justo. Ese, yo hablándole a usted en la carne mía. Usted sabe que los dominicanos a veces tenemos cosas de indio. Yo lo admito. Está bien, critíquenme. Usted dice: oye, habiendo tantos hombres abusadores, ladrones, estafadores, violadores, ¿por qué no se llevan 100 de esos? Me dejan este, que es un hombre justo, predicador. ¿Le doy mi respuesta favorita? Yo no sé. Pero yo sí sé, y esto lo voy a repetir otra vez, que detrás de la muerte de un hijo de Dios, cuanto más conocido, cuanto más fiel sea, siempre hay fruto. Siempre hay fruto. Más dígaselo al que tiene al lado: siempre hay fruto. Sí, porque eso tenemos que repetirlo 1000 veces en la cabeza. Para cuando se muera un justo, cuando se muera una persona de integridad, usted tiene que decir: yo no lo veo, pero siempre hay fruto. Siempre hay fruto. Veamos en el caso de Esteban. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Cuando yo era niño, una de las cosas que yo recuerdo de mi mala memoria es que algunos elementos del barrio abusaban de mí con piedra y me llegaron a partir la cabeza.
Y cuando a usted le dan una pedrada, eso es un estruendo que usted siente en la cabeza. ¡Bum! Eso le estaban haciendo a Esteban hasta que lo mataron. Y en lugar de él mirar abajo, no, levantó los ojos y tuvo una visión que atravesó las nubes, que atravesó los planetas, todas las galaxias, a la presencia de Dios, al mismo paraíso. Allá llegó el hombre. Y dice aquí que él recibió de allá una visión y un apoyo particular para que nosotros también la conociéramos. En primer lugar, dice aquí, lleno del Espíritu Santo, oiga, se menciona la Trinidad. Fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios, vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Lleno del Espíritu Santo, la gloria de Dios y Jesús de pie en el lugar de honor. Y eso significa que cuando los hijos de Dios están sufriendo, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo están atentos. Y el mundo puede que no te esté viendo, pero la gloria de Dios y el cielo, los que mandan, están mirando. Tú no estás solo en tu sufrimiento. Ahora me llama la atención. ¿Por qué el Hijo del Hombre de pie? La Biblia dice que Él está sentado a la diestra, a la derecha del Padre. ¿Por qué está de pie? Algunos teólogos dicen algo que a mí me fascina. En primer lugar, porque los que estaban allí, es probable que recordaran lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo me voy y ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y cuando Él dijo eso, estos hombres dijeron, eso fue lo que Jesús dijo que iba a hacer. Y ahora Él lo está mirando en ese lugar. De manera tal que lo que Jesús dijo se ha cumplido y Él está ya en la bendita presencia de Dios. Hermanos, y eso para mí es maravilloso. Esta vida no termina aquí. Hay algo más allá, como dice aquel corito, más allá del sol, precioso, más allá de todo esto, allá está la ciudad de nuestro Dios, la morada que Cristo fue a preparar para los suyos. Pero además, ¿saben que la Biblia habla de Jesús sentado a la derecha de Dios? Pero aquí estaba de pie. ¿Por qué? Aquí voy a irme con otro comentarista. Si usted no está de acuerdo conmigo, no hay problema. Pero oigan lo que ellos dicen. Sentado, habla de su gobierno, habla de su trono, habla de la calma y el gozo en que está el Señor. Pero de pie, habla de la bienvenida que Él le daba a su santo sacrificado. Yo nunca veo a nadie en el aeropuerto esperando a su familia sentado allá atrás. Vayan a República Dominicana, usted va a ver salir del aeropuerto. Todo el mundo parado ahí, esperando que salga. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Y es un tumulto que hay ahí, Pero eso pasa en México, eso pasa en toda parte, en Cuba, en toda parte. ¿Por qué? Ansioso esperando. Y lo que el texto nos está diciendo, que aquel que dio su vida por Esteban, cuando Esteban iba a ascender, se puso de pie para esperarlo con los mismos brazos abiertos que fue clavado en la cruz. Bendito sea Él. Hermanos, así nos recibe nuestro Dios en los cielos. Nuestro Salvador, morí por ti. Y aquí vienes tú a gozar en la morada que yo te he preparado. Para mí eso es maravilloso. Pero es interesante otra cosa. Él vio a Jesús vivo. Lo vio vivo. Además de eso, él invocó a Jesús en ese momento. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y me fascina Carlos Spurgeon. Permítame leer lo que dice Carlos Spurgeon de ese comentario, de que él invocó a Jesús. Escuchen este hombre. Él dice: los cristianos moribundos no se preocupan con preguntas sobre la deidad de Cristo. En ese momento necesitamos un Salvador todopoderoso y divino. Queremos que Dios, sobre todo, bendito por los siglos, venga a nuestro rescate. Así que Esteban invocó a Jesús y lo adoró. Oigan esto, por favor. No menciona ningún otro intercesor o mártir de Cristo. ¿Por qué no gritó, Ave María, Virgen bendita, socórreme? ¿Por qué no oró a San Miguel o a cualquier ángel? Spurgeon dice: la abominación del culto a los santos y a los ángeles no se había inventado en sus días. Y si lo hubiera sido,
él la habría despreciado. Óyeme bien ahora. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Hay un solo camino al Padre, Jesucristo el justo. Hay un solo en el cual tenemos esperanza de salvación y vida eterna, Jesucristo el justo. Hay uno solo que resucitó de entre los muertos y vive ahora a la diestra de Dios por toda la eternidad, Jesucristo el justo. No ores, no esperes salvación, ni redención, ni pecado fuera de Jesucristo. Él es el único Jesucristo. Y confío en Jesús para entregarle su espíritu. Y algo maravilloso. Ustedes saben que cuando uno está lleno de algo o de alguien, imita sin darse cuenta a eso o a esa persona de quien está lleno. ¿Se ha dado cuenta de eso? Últimamente yo me he sentido un poco extraño y hasta disgustado. Porque hay una de mis hijas que me está hablando con un acento venezolano. Es que está tan interesada, parece, o que se gota, influenciada. Es como personas que se van, tengo unos amigos que se fueron a Italia, hermanos. ¿Y saben qué? Hoy cuando yo hablo con ellos y mi esposa habla más italiano que español, digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Bueno, cuando uno se está mezclando mucho con alguien, se influye de esa persona, ¿verdad? ¿Y saben qué? Esteban estaba tan lleno de Cristo que al momento de morir imitó a su Salvador y dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando somos llenos de Cristo, respondemos al dolor y a las aflicciones y a la misma muerte como el Señor Jesucristo. Vivimos con Él y morimos con Él. La Biblia nos cuenta de que hay una fe y una fortaleza que Dios le da a todos sus hijos. No solamente Esteban. Me la ha dado a mí, yo sé que probablemente te la ha dado a ti en tu aflicción. David se enfrentó al gigante Goliat y todo el mundo con miedo, pero él dijo, en el nombre del Señor, yo voy a vencer a este gigante. ¿Cuál es el gigante que tú tienes delante? Esther también corrió el riesgo de ser eliminada con todo su pueblo y Dios estuvo con ella y Dios le dio el coraje. Daniel fue amenazado y echado al foso de los leones y sus 3 amigos echados en un horno de fuego. ¿Y saben lo que dice la historia? Que no solo eran 3 que echaron amarrados, sino que ya estaban sueltos. Había un cuarto parecido al Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo con ellos. Rahab, también una prostituta, fue fiel a Dios con el poco conocimiento y Dios le dio la fortaleza. Hermanos, quiero decirles algo, miren. Qué bueno que Dios no nos dice lo que nos espera el futuro, ¿verdad? Usted sabe la mortificación con que usted viviría. Usted no podría ni comer, nada más de pensar qué es lo que le viene en 2 meses. O de qué va a morir. Usted no viviría tranquilo, pero Dios no nos dice nada de eso. Para que descansemos en Él. Y ahora oye, no vivas con miedo al futuro, porque la gracia de Dios te será dada en el momento, no antes ni después. Ahí. Ustedes conocen la historia, algunos de ustedes, pero cuando yo estaba en ese avión que secuestraron allá arriba y ese hombre dijo que lo iba a explotar, en los primeros minutos yo dije, bueno, yo no pensé que iba a morir de esta edad y menos en el aire. Pero después de un rato, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardó mi corazón. Yo dije, si este es mi momento, me voy con Él. Y te diré una cosa, gracias a Dios que el Señor me dejó aquí, porque estoy contento también. No es que te crean ustedes que yo me quiero ir ahora para el cielo. No, para que nadie diga, el pastor se quiere ir, voy a ayudar. No, déjeme tranquilo aquí, que cuando Dios disponga, yo me voy. Pero no me adelanten el pasaje. Sí, porque hay hermanos que son tan buena gente.
Pero no, hermanos, miren, cuando nos llegue el momento, Dios como un poderoso gigante estará con nosotros en el cáncer. Estará con nosotros en ese momento cuando nos llegue el dolor y la desesperación y la soledad. Él vendrá y nos arropará con su gracia. Y será a tal grado que usted pueda decir: wow, Dios está conmigo. El Señor está conmigo. No tengas miedo. No tengas miedo. Las damas del pueblo de Joluam estaban esperando, ansiosas, y era una fiesta que tenían todas esas mujeres, en los que esperaban que aterrizara el avión de MAF, se llama Mission Aviation Fellowship, o Comunión de Aviación, una misión de la Comunión de Aviación Misionera. Les traía unas Biblias en su propia lengua. Allí llegó, aterrizó, y verdaderamente nos cuentan los que llegaron en el avión que parecía tierra sagrada. Había una fiesta de regocijo en la tribu porque las Biblias habían llegado. Ahora, esa historia no comenzó así. 52 años antes, 2 misioneros aterrizaron en un avión allá. Y el deseo de ellos era hacer una pista entre esa tribu caníbal para que pudieran allí comenzar a evangelizar. Pero Stan Dale y Phil Master llegaron allí y no fueron recibidos por esa comisión, sino los caníbales estaban escondidos en los arbustos esperando que bajaran del avión. Y según bajaron del avión, comenzaron a tirarles flechas. Y los misioneros comenzaron a quitarse las flechas. Y dice la historia que quizás unas 200 flechas le clavaron antes que finalmente murieran. Pero ellos tenían miedo de que estos 2 hombres blancos resucitaran. Por lo tanto, se aseguraron de picarlos en pedazos. Una parte dice que se los comieron, otra dice que los quemaron. Y es interesante que 3 meses después se cuenta de que Newman, otro misionero, pasaba por allí en un avión y el avión cayó cerca de la tribu precisamente. Murió él, su esposa y toda la familia. Solo se quedó vivo un hijo llamado Paul. Y uno de los indígenas que no estuvo de acuerdo con el asesinato de aquellos misioneros decidió esconderlo, recibirlo y protegerlo. Y es interesante que después de esto, una comisión salió a buscar qué había pasado con la familia del avión que se había caído. Y cuando vieron los rastros del avión, decidieron aterrizar. Ellos no conocían toda la historia, pero ya Dios había obrado entre esos indígenas. Y cuando ellos vieron a estos nuevos hombres blancos que llegaron, sí los recibieron. Y tal parece que Dios había obrado en su corazón. Y ellos, sin darse cuenta, al matar a esos hombres o comerse la carne de ellos, Dios obró a través de eso de una manera misteriosa. El asunto es que los recibieron. Y 5 años después, ya habían allá, en esa tribu de caníbales, 35 que se habían convertido a Jesucristo. Y todo eso para que después allí se levantara una iglesia y un pueblo que hoy adora a Dios. Escúchame ahora. La tragedia en la vida de nosotros nos va a llegar. Todos vamos a morir de una manera u otra. Pero como les dije al principio, en la muerte de los justos siempre hay fruto. Nos duele, no lo entendemos, pero siempre hay fruto. Dios sabe usarlo para su gloria. Y cuanto más valioso sea el que se fue, cuanto más amado sea el que se fue, mayor es el fruto que abunda para la gloria de Dios y para salvación de muchos. Todo esto va a pasar,
Todo esto va a pasar. Y Dios está más pendiente de la eternidad que de este tiempo breve. De manera que vive lleno de la palabra de Dios, para que en el tiempo difícil puedas ser fuerte. Para que en el tiempo de la muerte puedas ver al Señor recibiéndote en su bendita presencia y le enfrentes sin miedo. Y finalmente te conceda enfrentar cualquier aflicción confiado en el fruto que Dios sacará de ahí. Cuando muere un impío, nada pasa. Pero cuando muere un justo, como dijo Tertuliano, la sangre de los justos es la semilla de la iglesia. Dios usa la muerte tuya y la muerte mía para que otros vean que hay Dios, pongan su esperanza en Cristo y tengan lugar en su morada eterna. Vamos a orar y que el Señor te ayude. Si tú no has creído en Cristo, humíllate ahí. Señor, perdona mi pecado. Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero que tú tomes mi vida y que tú me hagas de nuevo. Yo quiero que tú me llenes de tu espíritu y de tu palabra. Ten misericordia de mí, oh Dios. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre nuestro, gracias por la confianza. Gracias porque tú, oh Dios, hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque en ti tenemos seguridad y fortaleza para el tiempo malo. Gracias porque en ti nosotros encontramos un Salvador más allá de la muerte. Este Dios es Dios nuestro, más allá de la muerte. Aleluya. Oramos en el nombre de Jesús.